Y esa clase es por la que el molde delgado soniano se considera la forma de vida más peligrosa de la galaxia. El profesor Sop concluyó, sus 7 ojos girando dramáticamente mientras apagaba la pantalla holográfica. ¿Alguna pregunta? Una cacofonía de apéndices se disparó desde tentáculos hasta pseudópodos, basados en plasma. Los ojos compuestos del profesor se movieron rápidamente en busca de una víctima. Voluntario de oídos y contragolpe, preguntó señalando un cubo gelatinoso en la primera fila. El estudiante amorfo balbuceó emocionado, su cuerpo translúcido ondulando con patrones bioluminiscentes. Pero profesor, ¿qué pasa con los rumores de que los humanos tienen criaturas aún más peligrosas como mascotas? Un silencio cayó sobre el aula, incluso el zumbido ambiental de los generadores cuánticos pareció calmarse con anticipación. El exoesqueleto del profesor Sop palideció visiblemente. Si los humanos, parloteó nervioso, siempre los humanos. Bueno, supongo que deberíamos dirigirnos al Grar en la habitación, ¿no deberíamos? Se aclaró la garganta o lo que pasaba por garganta en su especie, y continuó, como todos saben, los humanos son una adición relativamente nueva a la Confederación Galáctica de Especies Sensibles. Allí, ¿cómo puedo decir esto delicadamente? Allí. La anomalía más desconcertante del universo desde el descubrimiento de los agujeros negros conscientes de sí mismos, una ola de risa o sus varios equivalentes alienígenas, recorrió el aula. Incluso las reacciones negativas se sacudieron. Diversión, ya ves, el profesor siguió entusiasmado con su tema. Los humanos tienen esta inexplicable habilidad de domesticar cosas peligrosas, cosas que por todo razonamiento lógico deberían reducirlas a una fina niebla de partículas subatómicas. Sacó una nueva pantalla holográfica que mostraba a un humano abrazando lo que parecía ser una bestia gruñona de 6 ojos con más dientes de los que parecían estrictamente necesarios como estudiantes. Es lo que los humanos llaman un buen chico, el resto de nosotros lo llamamos un Hisentak devorador, el tipo de criatura que hace que los depredadores ápices se despierten gritando la clase colectivamente Jade, o con acento agudo. Algunos de los estudiantes más sensibles activaron instintivamente sus mecanismos de defensa. Los escudos parpadearon a la vida, las espinas se erizaron y un alma desafortunada en la parte de atrás entró rápidamente en un estado de hibernación de emergencia. Ahora el profesor se rió entre dientes, sus mandíbulas chasqueando. Diversión, no hay necesidad de todo eso, esto es solo una grabación, aunque debo decir, Zorat, que fue una demostración impresionante de autoconservación. Podrías considerar una carrera en el cadáver diplomático. El estudiante avergonzado, ahora encerrado en un capullo cristalino, logró una débil pulsación de reconocimiento. Pero volvamos a los humanos. El profesor Sop continuó, su última escapada involucra a nadie menos que a la infame doctora Emily Starlight. Todos han oído hablar de ella, estoy seguro de que es la mujer que estableció el primer refugio para animales interespecies en el borde de la galaxia Andrómeda. Un gemido colectivo resonó en el aula. Las hazañas de la doctora Starlight eran legendarias de la misma manera que las supernovas eran un poco brillantes y los agujeros negros eran algo hambrientos. De hecho, el profesor asintió sabiamente. Parece que nuestra querida Starlight decidió que las criaturas más temibles del universo conocido serían excelentes compañeros para los seres inteligentes. Ella lo llama terapia de mascotas extrema, el resto de nosotros lo llama un atajo a callejones sin salida evolutivos. Sacó otra imagen holográfica, esta vez mostrando un complejo en expansión en un asteroide repleto de criaturas que defi descripción y clasificación con esta clase. Es el criterio cósmico magnum del Dr. Starlight. Ahora, ¿alguien puede decirme por qué esto es monumentalmente estúpido?, preguntó el profesor con un tono lleno de sarcasmo. Un tentativo zarcillo de plasma se levantó desde el medio del aula. Sí, Plasmodium, la forma de los estudiantes basada en energía, parpadeó nerviosamente mientras hablaba. Porque esas criaturas podrían escapar y causar estragos en toda la galaxia, desestabilizando potencialmente civilizaciones enteras. Excelente, Plasmodium, tus positrones deben estar funcionando a toda máquina hoy. El profesor sonrió. Sí, es precisamente por eso que las especies sensatas nos mantenemos muy lejos de tales monstruosidades. Pero los humanos, no ven un cartel que dice peligro de formación de la realidad MEAPA, y piensan que es un anuncio de adopción. Movió un tentáculo, y ella pantalla holográfica cambió para mostrar el interior del crit cósmico coral. Dr. Starlight se paró en medio de lo que solo podría describirse como un caos organizado, una sonrisa maníaca estampada en su rostro, mientras luchaba contra criaturas que no deberían existir en nuestra dimensión. Y aquí vemos al humano en su hábitat natural, el epicentro de la supervivencia improbable. El profesor Sop narró en seco. Note la completa falta de miedo, el absoluto desprecio por las leyes de la naturaleza y el sentido común. Verdaderamente una maravilla de la evolución o una broma cósmica. El jurado aún delibera sobre eso. La clase observó con fascinación, horrorizada como la doctora Starlight paseaba casualmente por su colección de pesadillas. Se detuvo para rascar detrás de las orejas de una criatura que parecía estar hecha completamente de bocas CED, en un vórtice giratorio de tentáculos y ojos, y arrojó una golosina a algo que parecía sospechosamente como un agujero negro sensible, usando un collar. Ahora, estudiantes, dijo el profesor, su voz tomando un tono más serio, ¿cuál creen que es el propósito de esta locura basado en todo lo que sabemos sobre las relaciones entre
Especies sobre leyes de la biología sobre la naturaleza misma de la supervivencia misma. ¿Cuál podría ser el resultado de este temerario esfuerzo? La clase estaba en silencio por un momento, cada estudiante perdido en sus pensamientos. Finalmente una voz mecánica habló desde atrás. Era la unidad 19, el estudiante de intercambio de IA del colectivo de silicio. Conclusión lógica: catástrofe inminente, probabilidad de resultado positivo 0.00001%. Precisamente el profesor Siop exclamó: por todos los derechos, deberíamos estar presenciando el preludio de un desastre galáctico. El tejido del espacio-tiempo mismo debería estar deshaciéndose en las costuras. El concepto mismo de equilibrio ecológico debería estar llorando en un rincón. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, sus ojos compuestos escaneando la habitación, y sin embargo con un floreo trajo la imagen holográfica final. Allí, en el corazón del Critter Corral cósmico, había una escena que desafiaba todas las expectativas. Seres de toda la galaxia tan diferentes entre sí que no deberían haber podido existir en la misma atmósfera, estaban reunidos, cada uno interactuando con una criatura que, por todos los derechos, debería haber estado tratando de comérselos. Lo que estás viendo, la clase, es lo imposible, el profesor dijo suavemente. Estos son representantes de especies que han estado en guerra durante milenios, compartiendo una experiencia común, fobias, siendo conquistadas, prejuicios siendo destrozados, y lazos formándose que trascienden los límites mismos de la biología. El holograma se acercó mostrando a un diplomático soriano, una especie conocida por su miedo patológico a cualquier cosa. Con más de 2 apéndices, acariciando con cautela a una criatura que parecía estar compuesta enteramente de tentáculos retorcidos. La mirada de terror en el rostro del diplomático estaba siendo reemplazada lentamente por una de asombro. Un coro de exclamaciones de incredulidad llenó la habitación. Los retrocesos casi perdieron la cohesión en el shock. La unidad 19 comenzó a humear levemente, sus procesadores se sobrecalentaron mientras intentaban calcular la imposibilidad de la escena. O mejor, el profesor Sop se rió entre dientes. Según el último artículo del Dr. Starlight, y cito: el acto de cuidar a una criatura que inicialmente te aterroriza crea un vínculo que trasciende las barreras de las especies. No se trata solo de conquistar el miedo, se trata de encontrar puntos en común en los lugares más improbables. ¿Quién sabía que la clave para la paz galáctica era un buen masaje en la barriga y algo? La clase estalló en una cacofonía de risas, incredulidad, y en el caso de uno en particular, fotos de High Strung, estrés inducido por Cynthian, floración rápida. Cálmate, cálmate, gritó el profesor agitando sus tentáculos para que se callaran. Sé que está rondando, pero hay más en esta historia. Verás, la terapia extrema con mascotas del Dr. Starlight no solo está cambiando las mentes individuales, está remodelando la política galáctica. Dejó que eso se asimilara por un momento antes de continuar. Las implicaciones son asombrosas. Las especies que no podrían estar en el mismo sistema estelar sin iniciar una guerra, ahora están firmando tratados de paz. Se están abriendo rutas comerciales entre civilizaciones que anteriormente no reconocían el derecho de cada una a existir, todo porque se unieron. Sobre su experiencia compartida de estar aterrorizados y luego aprender a cuidar de criaturas que desafían la comprensión. Pero la forma del Plasmodium parpadeó ansiosamente. ¿No es esto increíblemente peligroso? ¿Qué pasa si algo sale mal? Las mandíbulas del profesor Sops hicieron clic en lo que podría haber sido una sonrisa. Peligroso, mi querido Plasmodium, ya pasamos de ser peligrosos, estamos en territorio inexplorado. Ahora la Confederación Galáctica está alborotada, se están llevando a cabo sesiones de emergencia, las constituciones se están reescribiendo apresuradamente, y los humanos de los que están hablando hacen que el día de traer a tu abominación sobrenatural al trabajo sea un feriado federal. Un gemido colectivo resonó en él aula, puntuado por algunas risitas nerviosas y un fuerte crujido cuando el capullo de hibernación de Sat se rompió en estado de shock. Sí, lo sé, el profesor asintió con simpatía. Es simultáneamente la idea más brillante y más aterradora en la historia del universo, pero así son los humanos para ti, ven una fuerza que puede deshacer la realidad, y su primer pensamiento es: apuesto a que se vería lindo en un suéter. Apagó la pantalla holográfica y se volvió para encarar a la clase por completo. Y eso, mis queridos estudiantes, nos lleva al kit de la lección de hoy, lo que hace que los humanos sean tan peligrosos y valiosos para la comunidad galáctica. La voz del profesor adquirió un tono más serio. No es su tecnología, Dios sabe que sus naves parecen improvisadas con piezas de repuesto y optimismo, no son sus habilidades físicas. La mayoría de las especies en esta sala podrían sobrevivir a condiciones que convertirían a un humano en una mancha en el paisaje. Hizo una pausa mirando a cada estudiante a los ojos o los fotorreceptores, o cualquier órgano sensorial que poseyeran. No lo que hace especiales a los humanos es su capacidad de empatía, su habilidad para mirar a la criatura más aterradora del universo y ver un amigo potencial, ese don para encontrar el lado tierno del horror cósmico. La clase estaba en silencio absorbiendo esto, incluso las reacciones negativas habían detenido su habitual burbujeo de fondo. Es un arma de doble
Filo, por supuesto, el profesor Sop continuó este mismo rasgo que les permite convertir monstruosidades destructoras de galaxias en mascotas, también los lleva a hacer cosas monumentalmente estúpidas, como tratar de enseñar singularidades cuánticas, a jugar a buscar o entrar en agujeros negros, porque y cito, quería ver qué había al otro lado, se rió entre dientes sacudiendo la cabeza, pero no se puede discutir con los resultados en el corto tiempo que han sido parte de la comunidad galáctica los humanos. Han roto tratados de paz entre especies que han estado en guerra desde antes de que se formara su planeta, exploraron regiones que consideramos demasiado peligrosas, incluso para observar remotamente, y ahora aparentemente convirtieron a las criaturas más aterradoras que existen en animales de terapia. El tono del profesor se volvió pensativo, te hace preguntarte, ¿no es así? ¿Qué otras cosas imposibles podrían lograr? ¿Qué otros horrores cósmicos podrían domesticar? ¿Veremos algún día a humanos sacando a pasear entidades de antimateria enseñando a supernovas sensibles a sentarse y quedarse quietas? Una oleada de risas nerviosas recorrió la clase. La idea era absurda, por supuesto, y sin embargo puedo ver que algunos de ustedes son escépticos. El profesor Siop notó, y debería serlo. El escepticismo es saludable, pero déjenme dejarlos con este pensamiento. Hace unos pocos ciclos la idea de acariciar a un devorador Kisine Tak se consideraba suicida, ahora se habla de incluirlos en las caricias zoológicos en toda la galaxia, justo al lado de criaturas que comen estrellas para el desayuno. Dejó que eso se asimilara por un momento antes de continuar. El universo es vasto y está lleno de estudiantes de maravillas, pero también está lleno de terrores, cosas que hacen ruido en la noche cósmica, cosas que hacen temblar los soles y las galaxias, y ahora gracias a los humanos estamos aprendiendo que tal vez, solo tal vez, algunos de esos terrores solo necesitaban un buen hogar y una familia amorosa. La clase estalló en risas, una mezcla de diversión y energía nerviosa. Incluso la unidad 19, que normalmente luchaba con el humor orgánico, emitió una serie de pitidos que su lenguaje Matrix insistió que era equivalente a reírse. Mientras la risa se apagaba, una pequeña voz tímida habló desde la primera fila. Era Zorat. Finalmente emergió por completo desde su destrozado capullo de hibernación. Profesor, piaron vacilantemente, ¿cree que los humanos también querrían ser amigos nuestros? La pregunta quedó en el aire, cargada con una mezcla de esperanza y aprensión. Los ojos compuestos del profesor Sio se suavizaron mientras miraba al joven estudiante. Zorat, querido, dijo suavemente, no tengo ninguna duda de que los humanos estarían encantados de ser amigos tuyos. De hecho, apostaría a que si un humano estuviera en este salón de clases ahora mismo, estaría absolutamente fascinado por tu habilidad de hibernación. Probablemente querrían saber si puedes hacerlo cuando se lo ordenas, o si puedes enseñarle cómo. Incluso podrían preguntar si pueden quedarse con un pedazo de tu capullo como recuerdo. La clase se rió entre dientes y la estructura cristalina de Zorblatt brilló con lo que solo podría describirse como un rubor, pero el profesor continuó, su tono se volvió serio nuevamente. Eso me lleva a un punto importante, ya que hemos discutido la capacidad de los humanos para hacerse amigos de los hostiles, es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad, y, como miembros de la comunidad galáctica, es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Para evitar que se mataran mientras estaban ocupados tratando de abrazar al universo para someterlo, comenzó a caminar de un lado a otro al frente del aula, sus tentáculos gesticulaban mientras hablaba. Ves a los estudiantes, a pesar de toda su empatía y buenas intenciones, los humanos a menudo carecen, digamos, de cierto sentido de autoconservación. Ven un cartel que dice peligro absoluto cero y piensan, apuesto a que podría hacer un gran sabor de helado con eso. Escuchan sobre una estrella que está a punto de convertirse en supernova y se preguntan si sería un buen fondo para sus fotos de vacaciones. La clase asintió con la cabeza, entendiendo que las historias de imprudencia humana eran legendarias en toda la galaxia. Así que el profesor Sop continuó, aunque deberíamos alentar absolutamente sus habilidades y perspectiva únicas, también debemos estar allí para guiarlos gentilmente lejos de los aspectos inductores de extinción de su curiosidad. Se volvió hacia Zorat, que ahora estaba completamente recuperado y absorbía ansiosamente cada palabra. Oh, responde tu pregunta de manera más directa, Zorat. Sí, los humanos indudablemente querrían ser amigos tuyos, pero depende de nosotros asegurarnos de que su amistad no involucre, digamos, tratar de experimentar la hibernación por sí mismos metiendo la cabeza en una cámara criogénica, solo para ver cómo se siente. La clase estalló en risas nuevamente, esta vez con un nuevo sentido de propósito. Ya no solo estaban estudiando xenobiología, se estaban preparando para ser cuidadores y guías de las especies más entrañables y aterradoras de la galaxia. Cuando la risa se calmó, el profesor Siop miró la pantalla crono en la pared. Bueno, parece que nuestro tiempo casi se acaba, pero antes de que se vayan tengo un anuncio especial. La clase se animó, apéndices levantados con anticipación. A la luz de los eventos recientes, dijo el profesor apenas conteniendo su propia emoción, la Junta de Educación Galáctica ha aprobado un nuevo programa de intercambio que comienza el próximo semestre. Daremos la bienvenida a
Nuestro primer estudiante humano al departamento de xenobiología. La reacción fue inmediata e intensa. Gorjeos emocionados, borbotones y pitidos electrónicos llenaron el aire. Contragolpes. Estaba tan agitado que casi se dividió en dos entidades separadas. Ahora, el profesor Sop gritó sobre la conmoción. Sé que todos están emocionados, pero recuerden lo que hemos aprendido hoy. Nuestro estudiante de intercambio humano tendrá tanta curiosidad por nosotros como nosotros por ellos. Es nuestro trabajo hacerlos sentir bienvenidos, y para asegurarse de que no crearan accidentalmente una grieta interdimensional en la cafetería, porque querían ver si podían freír materia oscura, hizo una pausa, sus mandíbulas hicieron clic en lo que podría haber sido una sonrisa burlona, aunque quién sabe, tal vez dejarlos experimentar con la cocción de materia oscura es exactamente lo que necesitamos para resolver la crisis energética de la galaxia con los humanos. Nunca se puede saber. La pantalla Crono sonó, señalando el final de la clase. Cuando los estudiantes comenzaron a reunir sus diversos aparatos de aprendizaje, algunos de los cuales desafiaban la física convencional. El profesor Siop levantó la voz una última vez. Recuerden, clase, su tarea para la próxima vez es se nos ocurrió un protocolo de seguridad para presentar a nuestro estudiante de intercambio humano las diversas formas de vida en nuestro laboratorio de xenobiología de seno, y sí, antes de preguntar, eso incluye un plan por si intentan abrazar al calamar del vacío. Un escalofrío colectivo recorrió la clase ante la mención del calamar del vacío. Incluso el rechazo, que solíamos ganar por cualquier cosa, se estremeció levemente cuando los estudiantes salieron del aula. Un murmullo de conversaciones emocionadas llenó el aire. Ya volaban teorías sobre cómo podría ser su compañero de clase humano. ¿De verdad intentarían acariciar todo? ¿Traerían alimentos extraños de la Tierra? ¿Intentarían hacerse amigos de la computadora cuántica que manejaba los sistemas universitarios? El profesor Sop los observó irse con una mezcla de diversión y temor. Tenía la sensación de que el próximo semestre iba a ser interesante, por decirlo menos. Justo cuando estaba a punto de apagar los sistemas del aula, su dispositivo de comunicación personal zumbó. Lo miró y casi lo dejó caer del susto. El mensaje era del decano del departamento de xenobiología. Estudiante de intercambio humano urgente que llegará temprano. Mañana, buena suerte. Oh, genial. Las entidades cósmicas nos preservan, murmuró los 7. De sus ojos STS cayendo al unísono. Al día siguiente amaneció brillante y temprano, o al menos tan brillante y temprano como podría en una estación espacial orbitando un sistema estelar binario. El profesor Siop llegó a su salón de clases 2 horas antes de la hora de inicio programada. Sus tentáculos cargados con equipo a prueba de humanos ensamblado apresuradamente. Había pasado la mayor parte de la noche investigando la fisiología y el comportamiento humano, y estaba decidido a estar preparado para cualquier eventualidad. Había instalado campos de fuerza de emergencia alrededor de los especímenes más peligrosos en el laboratorio, colocó señales de advertencia en todos los idiomas humanos conocidos y algunos desconocidos, solo para estar seguro, e incluso instaló una pequeña estación de mascotas con algunas de las formas de vida menos letales más amigables, mientras estaba dando los toques finales a un letrero que decía: por favor, no intente comunicación telepática con las babosas cerebrales. En 17 escrituras diferentes escuchó una conmoción. En el pasillo afuera, y este es el departamento de xenobiología, llegó la voz del decano sonando ligeramente tensa. Ahora, señora Starlight, debo enfatizar nuevamente la importancia de seguir las medidas de seguridad. Señora Starlight, ¿dónde le debías a las entidades cósmicas otra vez? El corazón del profesor Sop se hundió. Sabía ese nombre. Lentamente, se giró hacia la puerta del aula, justo a tiempo para ver a una joven humana atravesarla con los ojos muy abiertos por la emoción. ¡Santo guacamole! ¿Miraste este lugar?, exclamó la humana. Su mirada se movió rápidamente por la habitación como un quark hiperactivo. Es como si Jurassic Park se encontrara con Star Trek, y eso es un cerebro flotando en un frasco. Impresionante. Las mandíbulas del profesor hicieron clic rápidamente en señal de angustia. Debe ser la señora Starlight. Se las arregló para decir: soy el profesor Sop. Bienvenido. Pero el humano ya estaba a mitad de camino a través de la habitación, mirando fijamente el campo de contención que alberga al calamar del vacío. Mira esta belleza. Es como si H.P. Lovecraft y Salvador Dalí tuvieran un bebé y ese bebé fuera un calamar. Starlight, por favor, aléjate de ti. Oh, yo. Lucy, la humana interrumpió alegremente. Miss Starlight es mi mamá, o bueno, supongo que ahora es la doctora Starlight. Oye, ¿escucharon sobre su crítica cósmica? Coral, cosas salvajes, ¿verdad? El profesor Siop sintió que le venía un dolor de cabeza.
Lo cual fue impresionante considerando que su especie técnicamente no tenía cabeza. Lucy, todos estamos bastante familiarizados con las hazañas de tu madre Lucy, sonrió genial, así que ya deben estar acostumbrados a los humanos listos para todas las locuras que nos enfrentamos. Al profesor intercambiamos una mirada con el decano que acababa de entrar a la habitación luciendo agotado. Tratamos de estar preparados, Soap, dijo diplomáticamente. Increíble, exclamó Lucy. Entonces, ¿cuándo empezamos? No puedo esperar a conocer a todos mis compañeros extraterrestres. Oh hombre, esto va a ser épico. ¿Tienen alguna tradición para darles la bienvenida a los estudiantes en la Tierra? A veces te hacen comer cosas raras o usar sombreros graciosos, aunque supongo que para algunos de ustedes eso podría ser solo el martes. Ella se rió de su propio chiste, un sonido que pareció reverberar por el aula W con una fuerza casi física. El profesor Soap notó con alarma que el campo de contención, alrededor del calamar del vacío, estaba vibrando levemente. En respuesta, la señora Starlight, la decana, intervino. Tal vez deberíamos continuar el recorrido. El profesor Soap necesita prepararse para su clase. ¿Y oh dulce, es ahí donde estaré estudiando? Lucy preguntó señalando una gran máquina de aspecto siniestro en la esquina de la habitación. Antes de que alguien pudiera detenerla, saltó hacia ella y comenzó a examinarla de cerca. En realidad, es un deconstructor molecular. El profesor Siop dijo semanalmente, se usa para descomponer compuestos orgánicos complejos en sus elementos base. No es para MS Starlight, por favor no toques esa palanca demasiado tarde. Con un grito de ¿qué hace esto? Lucy tiró de la palanca. Hubo un destello de luz cegador, un sonido como si 1000 globos explotaran a la vez, y cuando la visión de todos se aclaró vieron a Lucy parada allí con el pelo erizado y una mirada ligeramente quemada a su alrededor, pero por lo demás ilesa. Wow, exclamó tosiendo una pequeña bocanada de humo que era intensa. ¿Así se siente la teletransportación? Porque si es así, avísame. El profesor Soap y el decano la miraron con incredulidad. Cualquier otro ser en el universo conocido habría sido reducido a sus átomos componentes por esa explosión. Pero aquí estaba este humano no solo vivo, sino disfrutando activamente de la experiencia. El fascinante profesor Siop murmuró, a pesar de sí mismo, señora Starlight, ¿cómo se siente? Nunca mejoró, respondió Lucy alegremente, aunque creo que ahora puedo saborear los colores. ¿Eso es normal? Antes de que el profesor pudiera responder, la puerta del aula se abrió de golpe de nuevo y los estudiantes comenzaron a entrar. Hubo un momento de silencio atónito mientras observaban la escena, su profesor y el decano de pie, relajados, Yor, un humano ligeramente fumante en la esquina y el olor distintivo del ozono en el aire. Luego, como era previsible, estalló el caos. Orak, abrumado por la emoción, accidentalmente dividido en 3 entidades separadas, la unidad 19 comenzó a escupir código binario a un ritmo alarmante. La forma del plasmodio comenzó a cambiar de color rápidamente, recorriendo todo el espectro visible y más allá, y el pobre Slat, frente a esta sobrecarga sensorial, rápidamente entró en hibernación de emergencia nuevamente. Lucy, por su parte, parecía como si todos sus cumpleaños hubieran llegado a la vez. Oh, hombre, esto es genial, exclamó tratando de asimilar todo. De inmediato deben ser mis compañeros de clase. Soy Lucy, que quiere ser amiga. En realidad no importa. Quiero ser amiga de todos ustedes, especialmente de ustedes, pequeños tipos manchados, agregó saludando a los 3 Bluebacks. El profesor Soap, al darse cuenta de que necesitaba recuperar el control de la situación, se aclaró rápidamente la garganta o lo que fuera que pasara. Por eso en voz alta: clase, por favor, cálmense. Como pueden ver, nuestra estudiante de intercambio humana ha llegado temprano. Esta es Lucy Starlight. Sí, está relacionada con esa doctora Starlight. No, no puede ser disecada, sondeada o muestreada sin su consentimiento expreso por escrito. Señora Starlight, tal vez le gustaría decir algunas palabras al club. Lucy dio un paso adelante, todavía sonriendo de oreja a oreja. Hola a todos. Esto es increíble. Tengo tantas preguntas como ¿cómo se reproducen ustedes? ¿Qué comen? ¿Alguno de ustedes puede disparar rayos láser desde sus ojos? Ah, y lo más importante, ¿quién quiere ayudarme a crear la primera banda de rock interespecie de la galaxia? La clase la miró con una mezcla de fascinación y desconcierto. El profesor Soap sintió que el dolor de cabeza se intensificaba. Iba a ser un semestre largo como el inicial. El shock se disipó, los estudiantes comenzaron a simpatizar con Lucy, su entusiasmo contagioso era difícil de resistir incluso para especies que eran naturalmente resistentes a las infecciones. Pronto, el aula se convirtió en un hervidero de conversaciones con Lucy en el centro de todo. Así que esperen, estaba diciendo a la unidad 19, me están diciendo que pueden procesar información más rápido que la luz. Eso es una locura. ¿Alguna vez han intentado usar eso también? No sé, predecir el futuro o algo así. Las luces de la unidad 19 parpadearon rápidamente. Negativo. Tal aplicación violaría los protocolos de no interferencia temporal, pero piénsenlo. Lucy siguió adelante sin darse cuenta de la mirada de alarma en el rostro del profesor Soaps.
Si pudieran procesar información tan rápido, teóricamente podrían calcular todas las posibilidades. Resultados posibles de cualquier situación dada sería como tener una unidad de superpotencia X9 pausando sus procesadores llorando audiblemente. Mientras consideraba esto no computa todavía intrigante. Debo analizar más a fondo. El profesor Sop intervino rápidamente. Sí, bueno, eso es suficiente física existencial por ahora, señorita Starlight. Tal vez le gustaría conocer a algunos de sus otros compañeros de clase, seguro, dijo la profesora Lucy alegremente, ya moviéndose hacia donde los tres Blowers estaban experimentando con fusionarse nuevamente en una sola entidad. Hey chicos o chico, ustedes son un 03 ahora mismo, esto es tan genial, ¿puedo tocarlos? Es de mala educación preguntar en la Tierra, usualmente nos damos la mano cuando conocemos gente nueva, pero supongo que realmente no haces eso. Los Blowers balbucearon, emocionados, extendiendo pseudópodos hacia Lucy. Ella extendió la mano y tocó suavemente uno. Sus ojos se abrieron de alegría mientras su dedo se hundía ligeramente en la superficie gelatinosa. Vaya, es como la pelota antiestrés más genial del mundo, exclamó. Hey, ¿ustedes alguna vez le hacen bromas a la gente fingiendo ser charcos o algo así? El burbujeo del golpe adquirió un tono travieso, y el profesor Sop tuvo una visión repentina del caos que podría sobrevenir si Lucy comenzaba a darles ideas a sus estudiantes más maleables. Señora Starlight, intervino apresuradamente, tal vez le gustaría ver nuestra colección de especímenes, tenemos algunos ejemplos fascinantes. Los ojos de Lucy se iluminaron. ¿Te refieres a animales extraterrestres y esas cosas? Diablos, sí. Guíe el camino, profesor. Mientras se mueven hacia el área de especímenes, Zorat se acercó tímidamente a Lucy, todavía parcialmente encerrada en su capullo de hibernación. Disculpe, soy humano, piaron nerviosamente. ¿Es cierto que los humanos tienen otras especies como mascotas? La cara de Lucy se suavizó. Hola pequeño, sí, tenemos mascotas, perros, gatos, peces, lo que sea, son como nuestros amigos animales. Se agachó al nivel de Zorat, y hablando de amigos, ese es un caparazón bastante genial que tienes ahí. ¿Te importa si lo miro más de cerca? Zorat dudó por un momento y luego emergió lentamente del capullo. Puedes quedártelo si quieres, se ofrecieron tímidamente. Generalmente los descartamos después de la hibernación. Los ojos de Lucy se abrieron de par en par. Realmente, eso es increíble. Gracias, pequeño amigo. Ella recogió el capullo descartado y lo examinó de cerca. Esto es asombroso, es como una réplica perfecta de ti, pero vacía. Oye, me pregunto antes de que alguien pudiera detenerla. Lucy se había deslizado el capullo sobre su cabeza como un casco. Mírame, exclamó con la voz ligeramente apagada, soy un híbrido humano alienígena, esto es genial. La clase estalló en risas y charlas emocionadas. Incluso el profesor Siop no pudo evitar reír a pesar de su creciente preocupación por el caos potencial que este humano podría causar. Mientras Lucy desfilaba por la sala con su nuevo casco, chocando las manos con los estudiantes o intentándolo en el caso de los que no tenían manos. El profesor se encontró reflexionando sobre la situación. Sí, este humano era impredecible, potencialmente peligroso y casi con certeza causaría un sinfín de dolores de cabeza, pero también estaba trayendo un tipo de energía y emoción al aula que Siop nunca había visto antes. Los estudiantes estaban más comprometidos que nunca haciendo preguntas, ofreciendo información sobre su propia especie y, en general, abrazando el espíritu de intercambio cultural que se suponía que estaba en el corazón del programa. Incluso la unidad 19, generalmente tan rígida y el protocolo centrado, estaba tratando de calcular la trayectoria óptima de chocar los 5 para sus brazos manipuladores a medida que el tiempo de clase llegaba a su fin. El profesor Siop se dio cuenta de que a pesar de todos sus preparativos y preocupaciones, en realidad no había logrado enseñar nada de su plan de estudios planeado y, sin embargo, tenía la sensación de que había sucedido más aprendizaje real en esta sesión caótica que en semanas de clases normales. Muy bien, todos, gritó como la pantalla Chrono Che, eso es todo por hoy. Para la próxima clase, prepare una breve presentación sobre cómo la biología de su especie podría interactuar con la fisiología humana, y la señora Starlight Lucy todavía usa el casco Cocoon y se volvió hacia él. Por favor, devuelva ese exoesqueleto al laboratorio de biología, y tal vez podría compartir algo de información sobre la cultura humana con la clase la próxima vez. La sonrisa de Lucy era visible incluso a través del casco alienígena. Lo tienes. Profesor H. Hola, ¿alguien quiere acompañarme a almorzar? Traje algo de comida para compartir. ¿Alguien lo suficientemente valiente como para probar la fuente de Tabasco? Mientras los estudiantes salían charlando con entusiasmo sobre la posibilidad de probar la cocina alienígena, el profesor Sop hizo una nota mental para actualizar los suministros de antiácidos de la enfermería. Se encontró sonriendo. Sí, iba a ser un semestre desafiante. Sí, probablemente habría incidentes, accidentes y posiblemente incluso algunas explosiones menores. Pero mientras observaba a Lucy describir animadamente el concepto de pizza a un grupo fascinado de estudiantes no mamíferos, el profesor Sop se dio cuenta de algo importante. Los humanos, con toda su energía caótica y curiosidad ilimitada,
No solo estaban sacudiendo el status quo galáctico, estaban construyendo puentes entre especies que nunca antes habían considerado la posibilidad de comunicación y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que el universo necesitaba. Mientras comenzaba a ordenar el aula, ya se estaba preparando mentalmente para cualquier caos nuevo que pudiera traer el mañana. El profesor Soap se encontró tarareando una melodía que no reconocía. Tenía la sensación de que era el comienzo del experimento de banda de rock interespecie de la humanidad. El zoológico cósmico de mascotas estaba abierto al público y el universo nunca volvería a ser el mismo.